Luego, en cuanto a gadgets, también es curioso que hay algunos de James Bond que recuerdan a algunos de Star Wars, o bueno, mejor dicho al revés, y no sé si es porque George Lucas es fan declarado de James Bond, desde la primera película le encantó esta franquicia, desde Doctor No, y de hecho le animó mucho luego a hacer la saga de Indiana Jones, donde incluyó muchos guiños a James Bond, o quizá porque dentro de los departamentos artísticos de la saga de Star Wars, pues se vieron influidos por las películas de James Bond. Vamos a verlo ahora en el siguiente vídeo. Vos así que una misa, vale, dale. William White al habla. Aquí, Bert. Tenemos un conflicto. ¿Qué le pasa a tu voz, Bert? ¿Estás resfriado? Oh, deja eso ahora. Acabo de ver a James Bond en el casino. ¿Dónde estoy? El Palacio de Java. ¿Quién eres tú? Alguien que te quiere. Leia. Luego, a la inversa, también ha ocurrido, hay gadgets que han aparecido en Star Wars que luego en películas posteriores de James Bond se han visto también reflejados. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. ¡Alto ahí! ¡Disparad! Por aquí. Luego, si nos fijáramos en el universo expandido de Star Wars, que se llama, el tema de cómics, novelas, videojuegos, etc., pues por supuesto la lista sería interminable, pero bueno, yo quiero mencionar aquí un ejemplo, que es la nave de Darth Maul, el infiltrador Sith, tiene en uno de los cómics la capacidad de hacerse invisible. Este cómic salió en el año 2001, y luego en la película de Muere otro día, de Pierce Brosnan, del año 2002, el coche de James Bond también tiene la capacidad de hacerse invisible al ojo humano. Bueno, pues comparten también esta capacidad, es también una conexión entre ambas franquicias. En cuanto a localizaciones de rodaje compartidos, también hay unos cuantos, tanto interiores como exteriores. En interiores ya he comentado antes que se han rodado muchísimo en platós de rodaje británicos, vamos a verlo. Han compartido, por ejemplo, los Pinewood Studios. ¿Por qué? Porque
tienen el llamado 007 Stage, las dos franquicias más grandes del mundo, pues tienen que tirar de uno de los platós más grandes del mundo, que es el 007 Stage, es el más grande de Europa, de hecho, y les hace falta por esa razón. Y por otro lado, ambas franquicias les gusta rodar allí para alejarse de la presión de Hollywood, de las productoras americanas. Es lo que le gustaba tanto a Cave Broccoli como a Harry Salman, que no le esté presionando ni la MGM ni United Artists, y le gustaba también a George Lucas no sentirse presionado por la 20th Century Fox al estar rodando allí en Londres, ¿no? en Inglaterra. Y luego también han compartido los Leavesden Studios. Esos estudios se levantaron con motivo de GoldenEye porque los Pinewood Studios estaban ocupados por la película de Sean Connery, El primer caballero. Entonces esto vino muy bien para la industria cinematográfica en general. Se han utilizado a partir del año 95 en adelante para muchas otras superproducciones y fue utilizado por el episodio 1, La amenaza fantasma, en concreto. Pero luego ha habido dos películas de Star Wars, por ejemplo, que no comparten estudios británicos con James Bond, que son los episodios 2 y 3, El ataque de los clones y La venganza de los Sith. Y esa es una pregunta que os quiero hacer de concurso. ¿Dónde se rodaron los episodios 2 y 3 en cuanto a estudios de rodaje? A. En los estudios Universal de Hollywood. B. En los estudios Wimbledon de Inglaterra. C. En los estudios Paramount de Hollywood. O D. En los estudios Fox de Sydney. Bueno, pues ahí tenéis las 4 respuestas. Venga, vamos con la A. Estudios Universal de Hollywood. Un voto. La B. Estudios Wimbledon de Inglaterra. 1, 2, 3, 4 votos. C. Estudios Paramount de Hollywood. Un voto. Y D. Estudios Fox de Sydney. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la respuesta correcta era Estudios Fox de Sydney. Habéis acertado la gran mayoría. Bueno, pues os comento que George Lucas y compañía escogieron esos estudios porque era muy cómodo rodar allí, tenían todas las instalaciones de rodaje en un mismo recinto y además era más económico que rodar en Inglaterra en aquella ocasión, que eran los años 2002 y 2005. En cuanto a exteriores, vamos a ver que también tienen varios lugares compartidos, no muchos, pero sí que han compartido algunas localizaciones. Vamos a verlo en un vídeo. ¿Dónde está? Durmiendo. Y se supone que tengo que hacer que te tomes esto. Observe la parte superior de aquella roca. Esos son daños causados por los saludos. Es sal. ¡Fuerzas acercándose! ¡Recibido! ¡Vamos para allá! ¡Se acerca rápido!
Bueno, pues aquí lo que podéis ver es que, claro, en Star Wars hay bastante retoque digital, a veces es difícil ver en qué localizaciones se ha rodado realmente y, por ejemplo, un claro caso es el de Kashyyyk, el planeta de los Wookiees del episodio 3, porque, claro, se mezclan dos localizaciones incluso. Está, por un lado, la bahía de Panda de Tailandia, que ya habéis visto que se corresponde con la isla de Scaramanga del Hombre de la Pistola de Oro, pero es que está entremezclado con las montañas de Guilin de China. Entonces, claro, a veces cuesta saber dónde se corresponde realmente con el mundo. Y luego, claro, pues añaden muchas cosas, que si robots, que si criaturas, que si naves, que si las casas de los Wookiees, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya habéis visto que alguna localización sí que comparten. Luego es curioso que las dos sagas han rendido homenaje a Tarzán porque han utilizado el famoso grito de Weissmuller de la primera de las películas que hizo, que fue Tarzán, el rey de los monos, del año 35. En el caso de James Bond sonó en Octopussy, lo grita Roger Moore en esa película del año 83, cuando está escapando de sus enemigos, precisamente utilizando las lianas, y en ese mismo año, en el retorno del Jedi, pues lo grita Chewbacca en plena batalla de Endor, también porque utiliza una liana para subirse a una TST en ese enfrentamiento. En el caso de Star Wars fue por una broma, o sea, no estaba en el guión, simplemente el diseñador de sonido Ben Barth lo metió como broma pues para que se rieran sus compañeros. A George Lucas resulta que le gustó y lo dejó en la película. Luego más tarde, cuando llegó el episodio 3, La venganza de los Sith, en el año 2005, decidió George Lucas aplicarlo como grito de guerra de los Wookiees y por eso volvió a salir otra vez en esta saga. En el caso de James Bond no he encontrado información al respecto de por qué se decidió meter ahí, simplemente pues como también pues como broma o como guiño al personaje, no hay explicación, pero en el caso de Star Wars sí que es por una broma del departamento de sonido que acabó en pantalla. Vamos a ver estas escenas. Vamos ahora con el segundo capítulo de la charla, que son las conexiones de equipo técnico, es decir, gente que está trabajando detrás de las cámaras, que han compartido ambas franquicias. Uno de los más importantes es sin duda John Steers, es un auténtico mago de los efectos especiales que ha estado, ya digo, en ambas series y ganó el Oscar a los mejores efectos especiales en ambas franquicias. Fue por Operación Trueno y por la primera película de Star Wars del año 77. En el caso de James Bond, trabajó en la etapa entre Doctor No y El Hombre de la Pistola de Oro en las 9 primeras películas, solo faltó en 2 de ellas. Y bueno, pues lo más destacable dentro de esa película de Operación Trueno por la que se llevó el Oscar fue la destrucción, o la explosión mejor dicho, del barco del villano, del disco volante. Esto lo consiguió curiosamente porque consiguió un explosivo experimental del ejército de los Estados Unidos y la verdad es que se le fue de las manos. Fue una explosión tan tremenda que bueno, ha quedado grabada como una de las mayores explosiones de la historia del cine. Y claro, quedó muy bien en pantalla, pero se pasó porque estuvo a punto de matar al equipo de rodaje. O sea, el barco salió disparando por las nubes y casi les cae los escombros encima. Lo pasaron realmente, se llevaron un buen susto. Y luego encima la onda expansiva fue tan descomunal que destrozó las ventanas de las casas de la isla de las Bahamas a las que estaban trabajando en un radio de 50 kilómetros. Menos mal que cuando estaban filmando estaban por debajo a la altura a la que se produjo la explosión, porque si llegan hasta la misma altura, probablemente la onda expansiva hubiera liquidado al equipo de rodaje. En cuanto a Star Wars, su efecto especial más llamativo fue el de las espadas de luz. Hizo muchos otros, pero eso fue el efecto por el que más se le recuerda, y lo consiguió por medio de esta técnica, la rotoscopia. Consiste en proyectar las imágenes sobre cristal y luego fotograma a fotograma, por un método fotoquímico, ir añadiendo el efecto luminoso sobre las espadas de los actores, que no eran más que barras de metal. Fue un auténtico logro en aquel entonces. Ahora, por supuesto, las películas nuevas se hacen por ordenador, es mucho más sencillo, pero en aquel entonces era un auténtico trabajo de chinos. Vamos a ver estas escenas. ¡Abucar!
estaba esperando, Obi-Wan. Por fin volvemos a encontrarnos. Ya se ha cerrado el círculo. Cuando me separé de ti no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro. Solo maestro en maldad. Ahora vamos a ver otros miembros de los equipos, pero de una forma mucho más resumida. Por un lado tenemos a Alan Tompkins, que es un director artístico que se encarga pues, de temas de decorados y atrecho. Empezó como asistente de director artístico en Doctor No y Desde Rosa con Amor. En Tiempos del Imperio Contraataca ya fue director artístico. En para Matar solo fue asistente de director artístico. Y en Muere Otro Día y Casino Royale fue director artístico. Luego tenemos a Vic Armstrong, uno de los mejores especialistas británicos de la historia. Empezó haciendo de ninja, de los que se introduce en el volcán de Blofeld, en solo se vio 2 veces. Luego fue doble de Lazenby en El Servicio Secreto de Su Majestad, entre otros pequeños papeles. Fue doble de Roger Moore en Vive y Deja Morir. Doble de Harrison Ford en El Retorno del Jedi, porque fue doble principal de Harrison Ford en los 80. Y director de segunda unidad, director de escenas de acción en las 3 últimas películas de Brosnan. Ahí es nada. Y luego tenemos a Alec Mills, camarógrafo, que empezó en El Servicio Secreto de Su Majestad y siguió en La espía que mamó, Moonraker, Solo para los ojos, Octopussy y El Retorno del Jedi. Y luego ya ascendió a director de fotografía en las 2 últimas, o mejor dicho, en las 2 películas de Dalton. Luego tenemos a Neil Lamont, que es el hijo de Peter Lamont, el famoso sustituto de Ken Adam en la saga de James Bond, el diseñador de producción, también encargado del tema de decorados y atrecho, que ha seguido los pasos de su padre, porque empezó como asistente de diseñador de producción en Licencia para Matar, GoldenEye, El Mundo Nunca es Suficiente, Muere Otro Día y el episodio 7 de Star Wars, y actualmente ya es diseñador de producción porque lo ha sido en Rogue One y Han Solo. Y por último voy a mencionar a David Crossman en el departamento de vestuario, porque fue asistente de diseñador de vestuario en El Mundo Nunca es Suficiente, el episodio 7 y el episodio 8, y ha sido diseñador de vestuario, máximo responsable del tema de trajes en Rogue One y Han Solo. Luego ha habido una conexión que estuvo a punto de producirse, que fue que en tiempos de Moonraker los productores Bond quisieron contratar los servicios de la Industrial Light and Magic, que es la empresa que hace los efectos especiales de Star Wars, pero al final decidieron que no porque la consideraban demasiado cara. Al final no se hizo, pero claro, les había encantado porque se habían llevado el Oscar por Star Wars. Y al final, ¿qué hicieron? Pues contratar al equipo británico de siempre, liderado por el gran Derek Meddings, que era el mago de los efectos especiales de la saga Bond, desde Vive y Deja Morir en adelante, especialista en tema de maquetas, como podéis ver aquí, que veis, pues, por ejemplo, el avión del príncipe de Moonraker, o el astronauta, uno de los astronautas que aparecen en esa batalla espacial. Y claro, él lo tuvo que hacer por una técnica mucho más tradicional porque no conocía el invento revolucionario que hizo Star Wars. ¿Qué es lo que hizo Star Wars? La llamada técnica del control de movimiento. ¿Eso en qué consiste? En programar por ordenador los movimientos de una cámara para que filme las naves o el elemento que sea sobre una pantalla azul. Entonces tú filmas una nave, la programas por ordenador, pones otra sobre el soporte, el ordenador te va a hacer el mismo movimiento exacto, filmas una por una, y luego todo ese metraje con una impresora óptica lo vas añadiendo y vas haciendo la mezcla que tú quieras. Eso es rapidísimo, muy cómodo, bastante bien, pero al mismo tiempo es muy caro de hacer eso. Es un producto más caro y por eso rechazaron la contratación de la ILM, ¿no? ¿Cómo lo tuvo que hacer Derek Meddings? A la antigua usanza, con una sola cámara. Entonces tuvo que cuadricular la cámara para rodar un elemento, rebobinar, grabo luego otro, rebobinar y que no se solape, porque si se solapan te queda el metraje mal, se distorsiona y no puedes hacerlo. Tienes que quedar bien en la cuadrícula y que no se solape ningún elemento. Esto es un auténtico trabajo de chinos, sobre todo en la batalla espacial que hemos visto antes, porque había 48 elementos y no se pueden solapar. Eso es una auténtica barbaridad, pero lo tuvo que hacer así porque no conocía otra técnica y era lo que le valía con el presupuesto escaso que le dieron para tema de efectos especiales. Es un auténtico logro y encima le dieron la nominación al Oscar a los mejores efectos visuales. Y el problema era eso, que si se te mueve la cámara hay que empezar de cero. Si ruedas un elemento y está mal iluminado, hay que empezar de cero, desde el primer elemento. Si ruedas uno desenfocado, también hay que empezar de cero. Tiene que quedar todo perfecto, porque si no, hay que empezar desde el principio, porque has ido añadiendo en el mismo metraje. Rebobina, graba, fastidias el metraje y empezar desde el principio.
Luego, en cuanto a John Williams, no hay información al respecto en cuanto a que se le haya querido contratar para James Bond, tampoco hay guiño directo hacia su música de Star Wars, pero sí que hay 2 guiños hacia su discografía en la saga de James Bond, y esa es la pregunta que os voy a hacer. ¿En qué 2 películas de James Bond se referencia a John Williams? A. En Moonraker y en Solo para sus ojos. B. En Solo para sus ojos y en Muere otro día. C. En Moonraker y en Muere otro día. O D. En Octopussy y en Panorama para matar. Bueno, pues ahí tenéis las 4 respuestas. A. Moonraker y Solo para sus ojos. 1, 2, 3, 4, 5. B. Solo para sus ojos y Muere otro día. 1 y 2. C. Moonraker y Muere otro día. 1, 2 y 3. D. Octopussy y Panorama para matar. 1 y 2. Bueno, pues la respuesta correcta es Moonraker y Solo para sus ojos. Punto por allí. Bueno, pues silencio porque lo vais a escuchar ahora en el vídeo con las escenas correspondientes, que son, evidentemente, son guiños musicales. Destornillador. Ya está. Salgamos de aquí. Bueno, hay otra conexión con John Williams, que es que arrebató el Oscar a La espía que me amó por la mejor banda sonora, por haber hecho la banda sonora de Star Wars en el año 77. Esto fue en la ceremonia de los Oscars del año 78. Y aquí tenemos también otra conexión con Star Wars, que es que Star Wars se llevó también el Oscar al mejor diseño de producción, que se lo arrebató a Ken Adam por La espía que me amó. Y por eso Ken Adam nunca se ha llevado un Oscar por su grandísimo trabajo en la saga de James Bond. Aquí fue la única vez que fue nominado. Y lo curioso del caso es que quien cogió el Oscar al mejor diseño de producción por Star Wars se llamaba ni más ni menos que John Barry. Es una cosa bastante curiosa porque John Barry, como sabéis, es el compositor que más bandas sonoras ha hecho para James Bond, un total de 11, y se dio también pues este guiño, podríamos decir, ¿no? Y el tercer Oscar que perdió aquella fatídica noche para James Bond, La espía que me amó, fue a la mejor canción, que se le llevó la película You Light Up My Life, cuya canción se titulaba de igual forma. Vamos ahora con el tercer y último capítulo de la charla, que se titula Conexiones externas, que ya he dicho antes que se va a referenciar pues, cosas que rodean a las películas, como por ejemplo los pósters o el merchandising. Y de hecho vamos a empezar con un póster, que es el póster americano del Retorno del Jedi, que hizo Kazuhito Sano, y bueno, pues se ve claramente cuál es el guiño. Es la postura de Han Solo, es muy bondiana. He intentado buscar información al respecto de por qué este artista decidió otorgarle esa postura y no he encontrado nada al respecto. Entonces yo tengo 2 teorías. Una es que la película llegó en el año 83 y fue el año de los 3 Bond, igual le pudo influir que hubo mucha información al respecto, el tema de las batallas de los Bond estaba siempre en los medios, muchas noticias. No lo sé porque en aquel año tuvimos en primavera a George Lazenby haciendo el cameo en la famosa película televisiva sobre la serie de televisión del agente de Cipoll. Ya sabéis que hizo este cameo, que aunque no se dijera la palabra James Bond, pues iba de smoking y utilizaba un Aston Martin DB5 con gadgets. Luego en verano llegó Roger Moore con Octopussy y luego en otoño llegó Sean Connery con Nunca digas nunca jamás. Quizá le influyó esto al artista y decidió otorgarle esa postura a Han Solo.
O quizás que Harrison Ford es verdad que ponía mucho esa postura siempre que hacía de Han Solo en las fotos promocionales. Esta foto, por ejemplo, es del episodio 4, 2 películas anteriores ya ponía esa postura y muchas fotos al respecto en esa posición, y quizá hay una foto por ahí en esa pose y el artista simplemente la copió. He intentado buscarla, no la he encontrado. Y de todas formas es verdad que en muchos fanart, en muchas ilustraciones hechas por fans, se suele asociar mucho a Han Solo con James Bond. Aquí os pongo un ejemplo de una camiseta. Vemos que le ponen incluso en un gun barrel y le ponen la frase que recuerda al título original de Solo se vive 2 veces, que como sabéis es You Only Live Twice. Pues aquí ponen You Only Shoot First, es decir, solo tú disparas primero, que referencia a la escena de la película del episodio 4, que es cuando dispara primero a Grido, que luego lo cambió George Lucas en la edición especial del 97, fue muy criticado, para que Grido disparara primero y Han Solo pues fuera más heroico y no matase a sangre fría a este personaje. Y bueno, pues la polémica esa, ¿no? Aquí lo referencia con esa frase. Luego tenemos un artista de pósters compartido entre ambas franquicias, el italiano Renato Casaro, porque pintó el póster internacional de Octopussy y también el póster alemán de la segunda película de los Ewoks, que era una película televisiva, que era La batalla del planeta de los Ewoks. Bueno, pues ahí tenemos también una conexión entre ambas franquicias. Hablando de pósters, vamos con la sexta pregunta que tiene que ver con Star Wars, que es ¿cuál es el artista de pósters más famoso de Star Wars? A. Bob Peak. B. Drew Struzan. C. Robert McGuinness. D. Bill Gold. Bueno, pues ahí tenéis las respuestas. Vale, vamos a votar. A. Bob Peak. Nadie. B. Drew Struzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C. Robert McGuinness. 1, 2, 3. Y D. Bill Gold. La respuesta correcta es Drew Struzan. Bueno, os explico que Drew Struzan es el mejor o el más relacionado con Star Wars porque ha hecho multitud de imágenes para Star Wars. Aquí pongo algunos ejemplos. Hizo todos los pósters de las precuelas, el póster del episodio 7, pósters de reestrenos del episodio 4, los pósters de la edición especial e incluso cubiertas de las novelas que se lanzaron en los años 90, como por ejemplo esta que he puesto aquí en la esquina inferior derecha. Multitud de imágenes para Star Wars. Es el más relacionado con esta saga, aparte luego de Indiana Jones, Harry Potter, Regreso al Futuro y no sé cuántas franquicias más.